Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hoy día vamos a la parte final, Dios mediante, la parte final de este sermón que hemos puesto como título, Poder para poner mi vida. Poder para poner mi vida. Basados, claro está, en lo que está escrito, palabras de Jesús, en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 17 al 18. Una vez más, les pido siempre que todo lo que yo diga, que todo lo que yo hable, vayan a sus casas y revisen ustedes mismos que todo lo que les estoy diciendo ciertamente es como se los digo. ¿Por qué? Porque aunque yo haya pasado rato tras rato estudiando, podría equivocarme. Y entonces usted tiene también que por su propia cuenta ver que todo está en orden. Nunca usted se va a comer un filete de pescado de buenas a primeras sin revisar si hay una espina, nada más porque alguien le dice, mira, es un filete de pescado y le quite todas las espinas, porque siempre podría haber alguna vez. No siempre me ha tocado espinas, pero en alguna oportunidad, por más fileteado que esté el pescado, ahí se pasó una espina. ¿A quién no le ha tocado? Así que de esa misma manera tiene que tomar en cuenta que no es algo de ahora o porque mira, los tiempos son malos, no. Siempre ha sido así. Si no, recuerde lo que hicieron los creyentes allá en Berea. Personas que amaban tanto al Señor que oyendo a Pablo, ellos procuraban revisar en las Escrituras que lo que Pablo estaba diciendo era correctamente según lo que estaba allí escrito. Así que esa es una costumbre que debe de permanecer siempre en nosotros. Nosotros somos seres humanos, podemos fallar. Dios no falla. Dios no falla. Pero recuerden, siempre debemos de cuidarnos las espaldas los unos a los otros. Eso ténganlo siempre por costumbre. No es que de pronto, tengo confianza en el hermano, tengo confianza en la hermana. Siempre hay que examinarlo todo. Siempre. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que son de Dios. Si en las cosas naturales eres hasta desconfiado, más y más también debes de hacerlo con las cosas espirituales, ¿sí? No digo que te voy a traer cualquier cosa, pero procuro hacer lo mejor que pueda, ¿sí? Pero también conozco mis límites, ¿ve? Recuerden, somos seres humanos y todo lo que un humano hace siempre tiene falla, siempre tiene errores y debemos de tener siempre presente que debemos de examinarlo todo y retener lo bueno. Confío en el Señor que retengan mucho hoy día, ¿ve? Y que no haya nada que desechar. Y a nuestros oyentes en el internet, no se vayan, escuchen hasta el final, van a ser muy, pero muy bendecidos. Bueno, una vez más, antes de empezar, solamente pedirles que si no han leído sus Biblias, las lean completitas, y si las han leído, pues que esperan, vuelvan a leerla vez tras vez y cada vez que puedan, ¿ve? Así que tengan presente eso. No puede existir un creyente o alguien que se llame cristiano que no conozca, que no haya leído la Biblia por sí mismo, ¿ve? Usted no puede estar sin desayunar un día, o quizás sí, pero no siempre. Hay gente que por lo regular se la pasa su vida aparentemente cristiana sin leer sus Biblias, y eso es algo que no está bien. Es algo que no está bien. Porque aparte de leer la Biblia y conocerla, tenemos también que orarle a Dios para que nos haga entenderla. Porque yo conozco personas muy de cerca que he llegado a conocer, pero tan de cerca, que aparentemente saben leer, que aparentemente son piadosos o piadosas, pero en la práctica, si leen mal. Y si hablamos de entender, no entienden nada. Así que Dios nos ayude, ¿sí? A veces suena duro lo que digo, pero mejor que me digan la verdad a estar engañado toda mi vida, ¿ve? Hay muchas personas que prefieren que le digan una mentira que los haga sentir bien, antes de decir una verdad que los haga incomodar, ¿ve? Dios nos ayude. Estas últimas 2 semanas
que han transcurrido hemos estado lidiando con un problema que ustedes creo que no son ajenos, y ninguno en Latinoamérica es ajeno, ni tampoco en los países de habla hispana. Señores, han estado dando fechas de rapto desde el 17 de septiembre, luego dijeron que iba a ser el 27, y a qué no saben, ahora lanzaron una nueva fecha, que va a ser el próximo 2 de octubre. Señores, no hay ese tipo de evento próximo, según las predicciones de esta gente que habla porque tiene boca, pero cerebro lo tienen del tamaño de una ameba, ¿sí? Dios nos ayude. Son gente, hermano, que si tú te pones a investigar, no conocen las escrituras, no saben nada del orden de los acontecimientos, y creo que ni siquiera están preparados para su encuentro con el Señor. La Biblia dice que todos debemos de estar preparados todo el tiempo. El mismo Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. ¿Ve? Así que hay que estar siempre alerta y presentando defensa en contra de esos mitos, en contra de esas fábulas, en contra de esos engaños. Y recuerden, el problema no son los que engañan. El problema es por qué hay tantos engañados. ¿Ve? ¿Por qué hay tantos que están ahí esperando el rapto? Según lo que estas personas les dicen. Yo les digo, y no para aguarles la fiesta, la Biblia dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Ve? Esas personas ni siquiera creo que han indagado en sus vidas si son santos o santas. Los pentecostales ya no suelen ser los mismos de antes. La modestia se ha perdido en el mundo evangélico. Hay iglesias donde las mujeres van en minifaldas o en pantalonetas. La modestia se ha perdido. ¿Ve? La modestia hoy día se está convirtiendo en algo prácticamente extinto en el mundo evangélico. Y las pocas iglesias que mantienen ese estándar alto, muy alto, son poquitas. Son poquitas. ¿Saben por qué? Porque si comienzan a elevar, si comienzan a vivir sus vidas conforme al estándar de la palabra, no elevar, porque el estándar de la palabra siempre es lo más elevado que hay, la gente ya no viene a las iglesias. Y las iglesias se han convertido aparentemente en negocios, porque siempre hacen lo que haga sentir bien al cliente, cuando esa no fue la idea de Dios y nunca fue su propósito. Recuerden, la iglesia es donde vas para que Dios te examine si es que le está siendo agradable o no a Él. Tú vas a la iglesia a encontrarte con Dios. No vas a un lugar para que Dios se encuentre contigo. Tú vas en la búsqueda de la aceptación de Dios. ¿Ve? El que tiene que estar satisfecho con tu vida y mi vida es Dios y no al revés. ¿Ve? Así que Dios nos ayude, Dios nos dé ánimo para seguir presentando defensa del Evangelio ante tantos y tantos mentirosos que no dejan de aparecer vez tras vez y vez tras vez. Hay gente que me ha llegado a decir incluso que no es necesario, que ya no es necesario ni siquiera leer la Biblia, y eso es increíble. Es increíble. Prefieren estar arrodillados, según ellos, orando a Dios. Señores, pero si no conoces la palabra, ¿cómo sabes si le estás orando a Dios? ¿Ve? Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé ánimo. Vamos ahora sí a abrir la palabra de Dios, abrir la Biblia, y vamos a leer Juan, capítulo 10, versículos 17 al 18. Hoy por hoy, lo que es difícil de encontrar también, antes de leer este versículo, es personas leales. ¿Ve? Ante todo, leales a Dios. ¿Ve? Obedientes a Dios, que es lo primero que debemos de hacer. Porque cuando uno ama a Dios, cuando uno es fiel a Dios, es fiel a sus hermanos, es fiel a la palabra. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos ahora.
Amado Dios, una vez más estamos aquí confrontados con tu palabra. Permite que podamos decir al final, como el apóstol Pablo, que vemos como espejo tu palabra, donde deberíamos de estar siendo reflejados cada uno de nosotros. Amado Dios, permite que podamos en verdad llegar a ese punto donde no veamos nada de nosotros, donde no aparezca nada de nosotros, y que solo seas tú y nada más que tú viviendo a través de nuestras vidas. Amado Dios, permítenos entender de una vez por todas que creer, cualquiera cree. Santiago dice que el diablo cree y postrado te adora. Pero demostrar que te cree, eso sí es un trabajo que solo le ha sido permitido a tus hijos y a tus hijas, a aquellos que han nacido otra vez, que han nacido del Espíritu, y el Espíritu en ellos los mueve a vivir tu palabra. Y tú nos enseñaste a través de las cartas de Pablo que ese era el Evangelio. Y entonces ahora entendemos lo que es aquello que hacía Jesús. Enseñaba la palabra. Tenemos la ley, tenemos a los profetas. Predicaba el Evangelio. La obediencia a la palabra era hecha a través de su vida por ese Espíritu que estaba en él. Tu Espíritu, Señor. Y, por último, sanaba a los enfermos. Y no solo fue Jesús, Padre, tú nos lo mostraste también. Lo vimos también en la vida de Pablo. Enseñaba tu palabra, predicaba el Evangelio y sanaba a los enfermos. Y hoy debería de ser exactamente lo mismo, porque este mensaje es el mismo mensaje que Pablo predicó. Porque este mensaje nos trajo a Hebreos 13:8. Tú no has cambiado. Siempre ese ha sido el mensaje. Tú siendo el mismo. Donde quiera que veamos un hijo o una hija de Dios, estamos viendo al mismo Dios moviéndose en pieles humanas, aún hoy en nuestros días modernos. Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos a rendirnos. Ayúdanos a ser obedientes, fieles, leales a ti. Ayúdanos, Padre, a tener amor por ti. De corazón te pedimos todo esto en esta hora. Guíanos, Señor. Oramos de corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar revisando siempre la Biblia, así que estén atentos. Gloria al Señor. Una de las cosas que me gustaría decirles antes de empezar la prédica o la charla que tenemos para hoy es que debemos entender dos cosas. Primero que todo, tenemos que creer en Dios. Tenemos que creerle a Dios. Pero creer en Dios y creerle a Dios, o creer en Dios y demostrar que creo en Él, son dos cosas diferentes. Creerle a Dios, hasta el diablo cree y tiembla, y postrado le adora, dice Santiago. No hay nadie en este mundo que diga que no cree en Dios, porque ahora hasta los teístas, los científicos, que no pueden afirmar que no existe Dios, pero por lo que ellos llaman el ajuste fino, pueden afirmar de que Dios existe. Y entonces no es que de pronto son creyentes, sino que simplemente son teístas. ¿Qué quiere decir teísta? Hay un Dios ahí, no sé explicarlo y no puedo negarlo ni refutarlo, pero hay algo ahí afuera que hizo todo esto perfecto. Santiago lo dice claramente, hasta el diablo cree en Dios. Y el diablo le cree a Dios también. Porque cuando vino Jesús, el diablo, que inteligente no es,
porque la misma Biblia nos lo declara, necio, necio es. O como en un lenguaje más bajo, se puede decir que él es un tonto. Porque cuando Jesús se enfrentó a esta legión en Gadara, y este hombre lleno de una legión de demonios se puso delante de él para apedrearlo, lo primero que le dice a Jesús es: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos estaban pensando que esta era la aniquilación y que su dominio ahora venía a ser extinguido. Recuerden, todas las naciones de este mundo están siendo dominadas, están siendo gobernadas por espíritus, por principados, por gobernadores de las regiones celestes. Eso lo sabemos. No se nos debe de olvidar. A veces las familias mismas están teniendo problemas, están teniendo dificultades, porque vemos espíritus viniendo a fastidiar a las familias. Usted dice, ¿cómo va a ser eso? Es la verdad. Son 200 millones de demonios, y no es la primera vez que lo escuchamos. Vez tras vez y vez tras vez vemos que por ahí alguien sale y dice, miren, allá afuera hay 200 millones de demonios. Así que, oiga, si al gadareno se le metió una legión, que son 1000 hombres, ¿cuántos crees tú que te están molestando justo ahora? ¿Cuántos crees tú que están molestando a tus vecinos justo ahora? ¿Cuántos crees tú que están fastidiándole al mundo entero su paz justo ahora? Hasta hace unos días, ese grupo terrorista llamado Hezbollah le estaba haciendo la vida imposible a Israel. Después de muchas décadas, Israel le ha dado su merecido. Gloria a Dios por eso. Pero eso no va a terminar con las guerras o rumores de guerras. Porque así como en lo natural, una nación como Israel tiene que pelear todos los días para mantener su posición y su posesión, igual nosotros, tenemos que estar batallando día y noche con las circunstancias, con lo que sea que se levante, con los hijos, con las hijas, con los padres, con la madre, con todo el mundo, para mantener nuestra posición y nuestra posesión. Porque estamos constantemente siendo bombardeados para que dudemos, para que neguemos la eficacia o el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso lo siguiente es, ¿qué tanto estoy cierto de Dios? ¿Qué tanto le estoy creyendo a Dios? ¿Y cómo yo demuestro que le creo a Dios? Pues es que tengo una Biblia bajo el brazo. ¿Acaso usted no la ve? Me dirá una dama de ustedes, ¿pero acaso no ve usted que yo respeto a Dios? Por eso es que me pongo falda. Pero hay algo más que eso. Esta semana en todos los noticiarios, no sé si se dieron cuenta, yo estuve mirando por causa del famoso paro de transportes a fin de tener bien avisados a los míos sobre el transporte, a fin de tenerlos a ellos bien alertas sobre lo que estaba aconteciendo hora tras hora y advertirles sobre el tráfico. Entonces, viendo en los distintos noticiarios, hermano, pero ¿por qué nos cuentas de los noticiarios? Espérate pues, deja que acabe la historia. En un noticiario, la anunciadora estaba con una blusa muy holgada, muy cubierta hasta las muñecas de sus manos, de sus brazos, y con una falda muy suelta, muy larga. En el otro noticiario, la señora también estaba con una blusa muy suelta, muy larga, muy holgada, muy cubierta y con una blusa muy larga, una falda muy larga, muy suelta, muy holgada. Me pareció algo raro ver a las anunciadoras de los noticiarios saliendo en vestidos prácticamente, en faldas grandes prácticamente. Pero ¿cuál es la novedad aquí? Oh, gloria a Dios, se pusieron faldas. No. Que no solo por ponerse faldas quiere decir que son santas o santos. Santas, perdón. La única manera de demostrar que yo de verdad le estoy creyendo a Dios es lo que vamos a llamar el Evangelio, pero lo que viene a ser prácticamente obedecer sus mandamientos. Pero no por nuestra cuenta. ¿Por qué?
Porque por nuestra cuenta, en lugar de obedecer, los echamos para abajo. En lugar de obedecer, los desobedecemos. En lugar de obedecer, le huimos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a demostrar que de verdad le estamos creyendo a Dios? Que el Espíritu Santo esté en nosotros, que es el único agente que puede vivir la palabra de Dios en nosotros, para nosotros. ¿Ve? Nosotros sujetos al poder de Dios, nosotros sujetos al amor por su palabra a través de su Espíritu. Somos capaces de vivir la palabra. Porque Dios es el único que puede vivir su palabra. Y el Espíritu de Dios es Dios mismo en nosotros, viviendo su palabra. No es una obra de caridad, no es una obra de alguno de ustedes, porque nadie puede comprarle el favor a Dios. Dios nunca va a estar en deuda con nosotros. La salvación es por gracia, hermanos. Es un don inmerecido. No hay algo que vayas a hacer para salvarte, ni hay nada que vayas a hacer para perderte. Pero lo que sí va a marcar un antes y después en tu vida, va a hacer que vivas la palabra de Dios, que vivas todos los mandamientos de Dios. Jesús dijo, yo no he venido a pasar por alto ninguna sola de las cosas que Dios ha exigido que un santo o una santa haga. Yo lo voy a hacer todo. ¿Por qué? Porque Él era la palabra hecha carne, era el Espíritu de Dios moviéndose a través de su vida. Él creía en Dios y le creyó a Dios, demostrando que sea hecha primero la voluntad de Dios antes que su propia voluntad. ¿Se dan cuenta? Él dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Todos nosotros tenemos ese pensamiento. Todos nosotros tenemos algún momento de nuestras vidas pensando así. Padre, tú puedes hacer algo diferente. Pero luego decimos, pero sea hecho conforme tu palabra. Que se haga conforme tu voluntad. Que se haga lo que tú ya designaste que se haga. Voy a ir a cumplir con tu palabra. Así que, hermanos y hermanas, créanle a Dios y demuestren que le creen a Dios. Creen en Dios, pero mientras no lo demuestren, mientras el mundo no vea que ha sido insertado a la familia de Dios, todavía no hemos cumplido con la meta y la razón por la cual todavía hoy por hoy se predica el Evangelio. Eso ténganlo presente, por favor, ténganlo presente. Hay gente que va a iglesia de falsa doctrina y piensan que ya lo alcanzaron. No, señores. Todo el tiempo hemos tenido gente así, religiosa. Cuando Santiago dice que el diablo cree y tiembla, está hablando de una persona religiosa. Jesús no era religioso. Jesús era la palabra hecha carne. ¿Qué cosa vas a llegar a ser tú? ¿Qué cosa voy a llegar a ser yo? La palabra hecha carne. Los religiosos están hoy día alborotados porque ya viene el rapto, ya viene el rapto, ya viene el rapto. Israel está en problemas, ya viene el rapto. Dijeron 17 y 18 de septiembre, no hubo nada. Dijeron 27 y 28 de septiembre, no hubo nada. Ahora dicen 2 o 3 de octubre y no va a haber nada. ¿Saben por qué? Porque son religiosos. La Biblia lo dice bien claro. Los que están muertos resucitarán primero. Los que estamos vivos seremos transformados y todos iremos a encontrarnos con el Señor para verle cara a cara en el aire. Y escrito está, tú no vas a ver al Señor sin santidad. Wow. Sin estar vestido para las bodas. ¿Ve? Sin santidad nadie verá a Dios. Así que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Vamos al sermón ahora sí. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Hoy día parte 3 del sermón titulado Poder para poner mi vida. Mediante Dios, parte final de este sermón, de esta serie, de esta miniserie, porque todo esto forma parte de una serie que es en sí el conjunto de todo esto. Para la siguiente semana, con la ayuda de Dios, vamos a hablar del poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Todos nosotros. Después de lo que les acabo de decir, estamos viendo que Jesús está demostrando que ama al Padre.
Está demostrando que ama la palabra. ¿Y cómo lo demuestra? Poniendo por obra el mandamiento que recibió del Padre. Ahí está. Y el Padre por eso le ama. Si Dios me ama, si Dios nos ama, entonces tiene que haber un cambio. Si Dios, oiga, miren, si usted siendo un padre terrenal, si usted, aunque fuera el padre más vil o la persona más vil de este mundo y fuera un padre, usted ama a sus hijos y recompensa a los que se portan bien. No hay padre que no haga eso. Aunque muchos digan que son imparciales, no hay padre que no haga eso. Todos siempre, bajo cualquier circunstancia, recompensan a sus hijos. Y más a los que se lo merecen. ¿Me están entendiendo? ¿Me están captando lo que les estoy tratando de decir? Aquí está diciéndonos Jesús, una vez más, cáptenlo por favor, que el Padre lo ama porque Él está cumpliendo el mandamiento que Dios le dio. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio? Poner su vida y volverla a tomar. Dios le dio un mandamiento, Jesús lo recibe y lo está poniendo por obra. ¿Me están captando? Luego Él viene y dice, nadie me está quitando la vida, sino que yo de mí mismo estoy entregándola. ¿Ve? Aquí no tenía nada que ver Judas, aquí no tenía nada que ver Pilato, aquí no tuvo nada que ver Tiberio César, aquí no tuvo nada que ver ninguno de estos sacerdotes de los fariseos o el mundo de los saduceos. Esto fue una cuestión de autosacrificio. Nadie se puede atribuir yo maté a Jesús, porque nadie lo podría haber matado si no hubiera sido primero Él dejando y permitiendo que eso sucediese. ¿Por qué? Porque Él sabía que podía volver a vida. ¿Ve? Esa completa convicción. ¿Ve? Él sabía perfectamente, completamente, que el Espíritu que estaba en Él no le iba a dejar muerto. ¿Ve? Él tenía que cumplir con eso que ningún hombre hasta ahora había podido vencer. Él tenía que vencer la muerte. Él tenía que resucitar. Hermano, pero eso es imposible, dicen los científicos. Hermano, eso es imposible, dicen los ateos. Y yo les podría decir, pruébenmelo. ¿Ve? Y ahí hay un dilema también. Y entonces me lo quieren probar basados en lo que es cualquier hombre o mujer que muere en este mundo y nunca más vuelve a resucitar. Señores, para probar algo y para que ese algo sea cierto, tiene que venir a través de la repetición de la experiencia tal cual y demostrar que no es o demostrar que sí es posible. Y a estas alturas de la vida, estamos en el 2024, tendrían que ir allá, por allá, a encontrar un poco de ADN de Jesús, recrearlo y volver a hacer todo lo que se hizo y decir, ¿no ves? No se puede. Y eso es imposible. Por eso es que tenemos a personas, la gran mayoría de personas en este mundo son escépticas. Ni lo afirman, ni lo niegan. Yo a veces conozco familias así, donde se han acostumbrado a decir, ni afirmo, ni niego. Señores, tú sí sea así, dice la Biblia, tú no sea no. No sean hipócritas. ¿Ve? No podemos ir a Dios de una manera ambigua. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces, luego dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Aquí viene la completa convicción y el conocimiento y la convicción en eso que él conocía que iba a suceder. Jesús tenía poder. ¿Ve? Y lo que hoy día vamos a demostrar al final de esta serie es que ese poder no solamente estaba conminado a Jesús, sino que vino para todos y cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Para todos y cada uno de aquellos que hemos pasado a través de ese proceso que se llama el nuevo nacimiento. ¿Me están captando? Gloria al Señor. Así que presten atención. Vamos a analizar unas cuantas declaraciones aquí y vamos a ir
explicando poco a poco qué es lo que nos toca para esta tercera entrega de lo que han venido a ser todas las cosas que hemos analizado a lo largo de esta enseñanza. Poder para poner mi vida. Parte 3. Miren esta declaración que es importante que no se pierdan. Ya saben, para cuestiones de referencia y todo eso, ahí están, tomen sus notas. Me voy a dedicar a examinar las declaraciones para obviar el repetir lo que está ahí, obvio para todos ustedes, los que vienen y los que me están escuchando por la radio. Si han leído estos libros, saben dónde está. Y si no saben dónde está, es porque no han leído. ¿Y qué deben de hacer? Leer, pues. ¿Ve? El que busca encuentra, el que pide recibe, y al que toca se le abre, ¿verdad? Ya estamos cansados de ver tanta gente vaga, ¿ve? Los libros se leen, señores. Los libros son para leer. Cada una de esas páginas tiene que ser leída con tus ojitos, ¿sí? Tu Biblia tiene que ser leída por tus ojitos. Porque nadie ciertamente puede decir que aprendió algo si él mismo no ha pasado la experiencia para poder recrear ese algo que está viendo, ¿ve? Nosotros no solamente aprendemos visualmente, tenemos que ir a la experiencia, ¿ve? De hacer por nuestras propias manos, con nuestras propias manos, lo que ahí se está señalando. Oh, eso es. Así que ya saben, por eso es que no me van a escuchar diciendo la fuente, porque aquí está, y al menos los que vienen pueden verlo, ¿sí? Y a menos que alguien bueno me pregunte después. El hombre es omnipotente. Hermano, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Omnipotente es Dios, solo Dios, nadie más que Dios. ¿Y cómo se le ocurre decir que el hombre es omnipotente? El hombre es omnipotente. Pero el hombre, ¿cómo va a ser omnipotente? El hombre no puede ser todopoderoso. Espérate, pues, ahí viene la explicación. Ustedes no creen eso, pero el hombre lo es. Un hombre completamente rendido a Dios es omnipotente. Ah, ahí es otra cosa. ¿Ve? Un hombre rendido a Dios, un hombre lleno de Dios, un hombre con el Espíritu de Dios es omnipotente. ¿Por qué? Porque es Dios en ti, es Dios en usted. Dios no cambia su naturaleza, Dios no cambia su sustancia, es al fin y al cabo Dios. Dios en Walter es Dios en Walter, no Dios Walter, es Dios en Walter. Y Dios en Walter es ese mismo Dios, es esa misma potencia que allá en el principio dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa voz que dijo, sea, y fue. Sea, y fue. Poder creador está ahora mismo en nosotros. Un hombre rendido completamente a Dios es omnipotente. En Marcos 11:22 dice lo siguiente: cualquier cosa que usted dijera y no dudare en su corazón, vendrá a suceder. El hombre rendido a Dios es omnipotente. Un hombre con Dios en su vida es omnipotente. Pablo dijo, este es el misterio que estaba oculto de siglos y de siglos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Ve? Un hombre rendido a Dios es omnipotente. ¿Se dan cuenta? No solo porque cree el mensaje, el diablo cree también, sino que rendido a Dios es omnipotente. Esa es otra historia. Eso es algo que hoy es casi en peligro de extinción, porque más tenemos payasos, más tenemos religiosos que otra cosa. ¿Ve? ¿Qué sucede cuando dos omnipotencias se encuentran? Hermano, pero aquí ¿qué cosa nos está diciendo? ¿De qué se trata esto? ¿De qué nos estás hablando? Un hombre rendido a Dios es omnipotente. ¿Qué sucede cuando dos omnipotencias se encuentran? Cuando Dios y el hombre se unen, dos omnipotencias, algo tiene que estremecerse. ¡Wow! Jesús le dijo a la tempestad, cálmate. Jesús le dijo
a las aguas que estaban alborotadas: quietas. Cuando dos omnipotencias se unen, algo tiene que estremecerse. ¿Me están captando lo que estoy diciendo? Lo que sea que tú digas con ese poder creativo de omnipotencia de Dios, lo que sea que tú digas con ese poder creativo de omnipotencia de Dios, por eso tenga mucho cuidado, porque a veces usted puede estar maldiciendo o puede estar bendiciendo. Usted puede estar abriendo una puerta o cerrándola. Y a veces no hay que hablar. Tus acciones hablan más fuerte que tu voz. Lo que sea que tú digas con ese poder creativo de omnipotencia de Dios, sabiendo que Él lo prometió y que Él lo dijo en su palabra, eso crea poder que va más allá y trae cosas a cumplimiento. Cosas que no son, las hace como si ya fueran, porque dos omnipotencias se han encontrado. Ahí está el eso es maravilloso. ¿Se dan cuenta? Pedro, hermano, Pedro, una vez más, citemos a Pedro. Y ese hombre en la puerta de la iglesia de la Hermosa. Pedro dijo claramente: no tengo ni oro ni plata. Esto no tiene nada que ver con una obra humana. Esto no tiene nada que ver con conocimiento humano. Esto no tiene que ver con experiencia en enfermedades de humanos. Esto no tiene nada que ver con algo que el hombre pueda hacer o manufacturar o aprender. Esto es poder de Dios. ¿Ve? Y Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Ve? Y dijo: levántate. ¿Ve? Y anda. Él era un paralítico. ¿Ve? Y Pedro le está diciendo a un paralítico: levántate, levántate y anda. ¿Ve? Levántate, ¿ve? Levántate y anda. ¿Ve? ¿Qué es lo que hace la Biblia con nosotros? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios con nosotros? La palabra de Dios, cuando tú la lees, la palabra de Dios, cuando tú la examinas, la palabra de Dios, cuando tú la escudriñas, te está hablando. ¿Ve? Potencia de Dios te está hablando. Y escrito está: la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Ve? Miren esto otro. Jesús, hablando con Juan, le dice: no temas, no teman, manada pequeña. Ustedes son herederos de todo lo que yo soy. Jesús dijo: cosas aún mayores que estas ustedes harán. ¿Qué parte no le creen a eso que Jesús dijo? Jesús, no lo dijo Walter, no lo dijo Conan, lo dijo Jesús. Jesús dijo: cosas aún mayores que estas ustedes harán. ¿Ve? Jesús dijo eso. Jesús no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él era la palabra hecha carne. Era Dios hablándonos a través de Jesús. Capten esto: todo mi poder es para ustedes. Mi omnipotencia es de ustedes mientras estoy parado entre ustedes. ¡Wow! El otro día yo escuchaba un diálogo entre dos pentecostales. A veces es bueno ver talk show, ¿cómo le dicen? Talk shows. A veces en el rato libre veo esas tonterías. Y estos dos pentecostales estaban hablando sobre el poder ilimitado en los hombres. Y los pentecostales piensan que uno tiene un poder, que sin importar lo que uno haga, o sea, en pecado, ese poder está ahí. Y dale, que igual Dios te sana, así el hombre esté en una posición caída, él ya tiene ese don. Señores, todo esto funciona siempre y cuando Dios esté entre nosotros. Si Dios no está en medio de nosotros, no funciona nada.
Pero hermano, yo he visto milagros suceder. Señores, hay gente que va, se arrodilla delante de la piedra, que dicen que tiene la forma de la Rosa de Guadalupe, y la gente dice que ha sanado. Hay gente que va de rodillas para ver a un Cristo dibujado, perdón, ni siquiera un Cristo, se van a ver la cruz de Ayabaca. ¿Han visto o no? Vienen caminando de espalda, yo no sé cómo es eso. Vienen caminando de rodillas. Vienen caminando de estómago. Vienen gateando de 1000 kilómetros, de 500 kilómetros, de 200 kilómetros. Llegan a esa cruz, llegan a ese pueblito remoto al norte de Perú, trepan esas alturas, porque Ayabaca no es costa, Ayabaca es sierra, es montaña. Y cuando llegan, de pronto dicen, ¿he sanado? Te pregunto, ¿será cierto que sanaron? Han botado todas las toxinas, hermano. Han dado la sudada de sus vidas. Han caminado lo que nunca en su vida han caminado. Llegan ahí, dime, ¿están o no están desintoxicados? Están desintoxicados. Esa travesía se compara a tomar ayahuasca. ¿Ve? La gente que toma ayahuasca viene y dice, oh, tuve un encuentro así raro, me vomité todo, boté todas las toxinas. Y yo digo, bueno, oye, aquí no hay nada raro. Te tomaste un buen purgante, te tomaste un buen laxante, te tomaste una cosa ahí que te libertó de todas tus toxinas. Ahí no hay nada de mágico. ¿Ve? Pero el tema con la ayahuasca es un alucinógeno. ¿Ve? Pero recuerda que la sanidad no lo es todo. Usted puede sanar hoy y mañana sanito irse al infierno. ¿Se dan cuenta? La sanidad no lo es todo. Pero Dios puede sanar, claro, porque Él hizo al hombre. Él puede volver a restaurar lo que sea que se haya malogrado en sus vidas. Hermano, pero no hay nada que se restaure en el hombre. Lo único que sé que se restaura es el riñón, el hígado. No, señores. Dios es Dios y Dios puede restaurar todo. No vayan a venir como también dicen los carismáticos. Dios te pone curación de oro, curación de plata en el diente. Porque Dios es Dios. No, ese no es Dios. Eso debe ser un demonio, debe ser un engañador por ahí. Porque Dios no te pone un parche. Dios si te va a hacer el milagro de ponerte un diente, te pone uno completamente nuevo. ¿Cierto? Gloria al Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. Pedro entonces le dijo a ese hombre, levántate, no tengo oro ni plata, pero levántate, levántate. Dios está conmigo y todo lo que yo pida me va a ser dado. ¿Ve? Entonces, hermanos y hermanas, esto es lo que ustedes tienen que tener en mente. Dios no ha venido a traer temor, no ha venido a traer derrotas, sino que Dios ha venido a traer amor, valor y capacidad, poder, destreza, potencia. ¿Ve? Como diríamos, o como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no es un cliché de un evangélico. Eso es el resultado de toda una vida de sacrificio, de toda una vida rendida al Señor. No como algunos sectarios que vienen y dicen, pero hermano, yo digo la palabra mágica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así no funciona. Así no funciona. Así no es. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece es resultado de toda una experiencia, de todo un proceso. ¿Ve? ¿Me están captando? A veces parecemos como los de las tribus allá hace 70 o 80 años o menos de eso, allá en Papúa Guinea. ¿Cuántos conocen Papúa Guinea? ¿Cuántos conocen que existe una isla llamada Papúa? El asunto es que llegaron ahí los holandeses. Papúa Guinea, gente que no conocía lo que es el concreto, gente que no conocía lo que eran los fierros de construcción, gente que no conocía el cemento, gente que vive hasta aún hoy colgando de árboles, ¿ve?
cubriendo sus cabezas con paja. Hace 60 años llegaron los holandeses y construyeron casas de material noble. Llegaron los holandeses y construyeron no solamente casas de material noble, sino pequeños y grandes edificios. De pronto vinieron los tribales y comenzaron a preguntar a estos holandeses cómo habían hecho eso. O sea, cómo habían hecho esas casas, cómo habían hecho esos edificios, cómo habían hecho esas estructuras. Y como los holandeses no sabían hablar el lenguaje de ellos, ni ellos el de los holandeses, se comunicaban por señas. Y los holandeses le dijeron, esas cosas se hacen con esto. Esas cosas se hacen con esto. Esas casas se hacen con esto. Y los de la tribu, que no sabían lo que había dentro de sus cabezas, los de las tribus, que no sabían que cuando uno se señala aquí, está hablando del conocimiento, los de las tribus no entendían que los holandeses les estaban diciendo, eso se hace con el cerebro, eso se hace con el estudio. Los de las tribus, ¿saben lo que entendieron? Que los holandeses hacían esas casas, los holandeses hacían esos edificios de material noble con cabezas de hombres. Y a veces algunos de ustedes son así. Como no conoces la palabra de Dios, no conoces a Dios, no conoces el lenguaje de Dios, te digo algo y tú te estás imaginando otra cosa. Por eso tenemos muchos que van con clichés, con palabras mágicas aparentemente a través de la vida, pero como no tienen el entendimiento de lo que realmente Dios está diciendo, son como esas tribus, son como esos triviales, como esos hombres y mujeres de esas tribus, que luego de que los holandeses les dijeron que lo hacían con su cabeza, ellos se fueron corriendo porque dijeron, estos hombres nos van a cortar la cabeza para hacer más edificios como estos. ¿Me están entendiendo la analogía? Por eso hoy día tenemos muchos imaginados por ahí, muchos ideologizados por ahí que piensan que son cristianos cuando en realidad no lo son. Oh, pero tú me dijiste con esto, ya tengo esto. No, no seas con esto, pero esto tienes que vivirlo. ¿Ve? Sí, hermano, yo tengo eso en mi celular, ahí está. No, tiene que estar en tu corazón. ¿Lo has leído? ¿Has leído tu Biblia? Todo poder, palabra de Jesús, me ha sido dado y está a la disposición de ustedes. Abren la palabra y yo la pondré por obra. ¿Ve? Ese es mi pacto y nunca podrá fallar. Esa es la palabra de Dios, su promesa, lo que Él te ha dado. ¿Se dan cuenta? Siempre es necesario lo milagroso para hablar de omnipotencia. Cuando hablamos de omnipotencia tenemos que ver milagros sucediendo. Siempre que hablamos de omnipotencia tenemos que ver milagros sucediendo. La omnipotencia es lo todopoderoso y se requiere lo milagroso para vindicar la omnipotencia. Donde está Dios hay libertad, escrito está. Tiene que haber un milagro. Mira, nadie se ha dormido, hay un milagro aquí. Hay potencia de Dios. No, ese que me duermo, el hermano me maldice y me muero, no. Hay potencia de Dios. Cuando hablamos de potencia de Dios, de omnipotencia de Dios, tiene que haber un milagro. Solo lo milagroso puede hacerlo. La enseñanza de la palabra es algo muy valioso, ciertamente. Pero la fe, mira, la enseñanza de la palabra es valiosa. ¿Sabes por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero siempre es necesario lo milagroso para vindicar que el omnipotente aún vive y reina. Claro, es que la mayoría de personas solamente se ha quedado con la parte de la enseñanza. Hoy día vas a cualquier iglesia y te enseñan. Hoy día, hermano, tenemos gente que ni siquiera cree en Dios y te enseña. ¿Sabes por qué? Porque solamente están repitiendo un patrón. Pero traer a Dios a la escena, ese es otro asunto. Tenemos cristianos culturales, por cultura nada más.
Debemos olvidarnos de eso. Debemos ser cristianos porque Cristo está en nosotros. No cristiano porque mi papá es cristiano, o mi abuelo es cristiano, o mi papá es cristiano. Sino cristianos porque Cristo está en nosotros. ¿Me dejo entender? Somos cristianos porque Cristo está en nosotros. Somos cristianos porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Ve? Olvídense de una vez por todas de estar solamente citando, es que yo fui alguna vez a una iglesia y soy cristiano. No. Tiene que estar Cristo en ti. ¿Ve? Ustedes, ahora miren acá. Vamos a reconocer algo que debemos de ver. Todos siempre han conocido personas amables. Personas a las que uno simplemente no puede resistirse a estar cerca de ellos. Siempre hay algo que nos va a traer de alguien. La amabilidad combinada con la recompensa. Pero aquí estamos hablando de algo que no es natural, de algo que no es de este mundo, sino que estamos hablando de algo que va más allá de nuestro entendimiento. Miren, hay algo en algunas personas, una especie de poder creativo que los hace diferentes. Ahí tenemos que ir. Hay gente que te crea atmósfera, para lo bueno o para lo malo, pero te crea una atmósfera. Hay gente que te hace sentir como en familia cuando no tienes ese amor en tu familia. ¿Ve? Miren los políticos, se tratan de hermanos. Se tratan de familia. Miren las mafias. Se comportan como familia. ¿Ve? Miren a las bandas delincuenciales, se comportan como familia. ¿Ve? Así que no estamos hablando de ese tipo de amabilidad, ni de ese tipo de trato, ni de ese tipo de sentimientos. Estamos hablando de poder creativo, poder de Dios. Cuando uno conoce a Dios, busca el poder de Dios, busca relacionarse con gente que tiene el poder de Dios. Yo conozco gente que aparentemente se la dan de santos o santas y les gusta andar con escoria prácticamente. ¿Ve? Una cosa es no podemos evitar lidiar con todo el mundo, pero otra cosa es estar cerca de. ¿Cuándo podemos evitar eso? ¿Ve? Oh, hermano, estamos en el bus. Claro, en el bus, ¿quién va a evitar estar pegado con el ladrón, con el borracho, con el promiscuo, con el mentiroso? No puedes evitarlo. Pero en situaciones que tú puedes evitar y tú puedes elegir y tú puedes optar, ahí es donde se te conoce realmente. ¿Ve? Entonces hay personas que tienen poder creativo en ellas que nos hace sentir a nosotros los cristianos estar cerca de estas personas. ¿Saben por qué? Porque Dios se junta con Dios. ¿Ve? Ustedes mismos son pequeños creadores. Seguimos hablando de este tipo de personas que se supone tú debes de llegar a ser. Ustedes son personas con las que simplemente alguien debería amar estar cerca. ¿Ve? La gente ama estar cerca a ese poder creativo. ¿Ve? Tú y yo tenemos que amar estar cerca de ese poder creativo. Amamos estar cerca, porque es estar en familia, es estar en Dios. ¿Ve? Es estar con Dios. ¿Ve? ¿Qué es eso? Es ese poder creativo que está sobre las personas y crea una atmósfera a su alrededor. Si ellos están llenos de amor, no de una creencia fingida, sino amor verdadero, uno puede sentirlo. ¿Ve? ¿Me están captando? Amor de Dios, amor verdadero. No ese amor que es recompensado. Porque algunos simplemente reciben amor que es fruto de algún tipo de una recompensa. Pero el amor de Dios no pide nada. ¿Ve? El amor de Dios es incondicional. ¿Me están captando? Gloria al Señor. Uno sabe que ellos son cristianos. Estamos hablando de los cristianos. Te dan la mano y dicen, soy tu amigo, ¿ve? Y uno puede sentirlo. Hablando de cristianos. Un cristiano procura tu bien. Un cristiano te respeta.
Un cristiano vela por tu bien, por tu bienestar. ¿Ve? No aprovecharse de tu descuido. ¿Ve? Entonces es la atmósfera, hermano. Tenemos que producir una atmósfera. Tenemos que producir una atmósfera. Una atmósfera que desea que estén cerca de ti por ese poder creativo. No para abrazarte o besarte. Que estén cerca de ti por ese poder creativo. ¿Me está captando? Apliquen eso y creen esa atmósfera a su alrededor para que ellos se sujeten directamente a eso, o sea, a Dios. ¿Ven? Ustedes son, si ustedes tienen la señal, hablando de Dios, ustedes crean una atmósfera de poder a su alrededor, que cuando ustedes caminan, la gente sabe que usted es un cristiano. Ojo con eso. Ellos anhelarán que ustedes les digan algo. Ellos creen en la palabra de uno y lo que usted dice, a eso se aferran. ¿Ven? Eso es todo. Wow. Entonces, hasta este punto, ¿me están entendiendo? ¿Se entendió? ¿Sí? Pero cuando la iglesia, ahora vamos al colectivo, pero cuando la iglesia se coloca bajo la sangre de Jesucristo, con la señal del Espíritu Santo sobre ellos, entonces verán hermandad nuevamente. Entonces, uno con el poder de Dios atrae a otros al poder de Dios, sujeta a otros al poder de Dios, hace que otros se aferren al poder de Dios. ¿Y eso qué hace? Eso hace que la hermandad, ve, que el pueblo se convierta en una verdadera hermandad. Y cuando el pueblo se une, cuando la iglesia sabe quién realmente es ella, son un ejército invencible. ¿Ve? La unión hace la fuerza. Cuando tu familia está desunida, todo es un caos, ¿o no? A ver, una familia desunida, ¿es cierto o no? ¿Quién va a decir yo? Pero cuando están unidos, son un ejército invencible. ¿Ve? De eso se trata. Tu cuerpo es el mejor ejemplo de unión. Nosotros estamos formados por células, millones, billones de células unidas una con la otra. Tú te cortas la mano, esas trabajan para volverse a unir. ¿Se dan cuenta? Tú te cortas, hay gente que se corta un dedo, se los vuelven a poner y todo trabaja para volver a unir el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Todo obra para volver a unir el cuerpo, para sanarlo. Una iglesia llena del Espíritu de Dios nos va a mostrar siempre una verdadera hermandad, no una hermandad, ¿cómo se llama esto? Interesada. ¿Ve? ¿Se acuerdan cuando teníamos nuestros buenos momentos? ¿Cuántos pastores estaban sentados aquí? ¿Cuánta gente teníamos a nuestro lado? ¿Ve? Estamos por turbulencia. Dime dónde están todos esos interesados. No hay. ¿Ve? Pero tenemos que ver una iglesia llena de poder. ¿La vamos a ver? Seguro que sí. Muchas veces han pensado en Pentecostés, el día de Pentecostés. Ahí se dijo que todos estaban en un mismo lugar y en un mismo acuerdo, un mismo sentir. Estaban en un mismo lugar y en un mismo sentir. ¿Ustedes están en un mismo lugar? ¿Estamos en un mismo sentir? Es la pregunta. ¿Ve? ¿Cuántos vinieron aquí por la palabra? ¿Cuántos vinieron por el almuerzo después del culto? Señores, una de las cosas que debemos evitar es el negociar con las cosas de Dios. Una cosa que debemos evitar es crear o condicionar a las personas a venir a la iglesia por impulsos extrínsecos. ¿Me explico? En otras palabras, vas a la iglesia y te voy a dar una recompensa. No. Porque si tú acostumbras a la gente así, el día que no puedas recompensar, ¿qué va a pasar? No van a venir a la iglesia. El impulso tiene que ser intrínseco, o sea, de adentro hacia afuera. Debe de haber una necesidad de ir. Debe de haber una necesidad de buscar. Debe haber una necesidad de estar allí. ¿Ve? De uno mismo.
Y ese es el amor que vale. Eso es lo que realmente se toma en cuenta. No es que si vas a la iglesia te compre un zapato, no. Es que si vas a la iglesia el lunes te va a caer un premio, no. Si tú acostumbras a alguien de esa manera, mañana no le van a ofrecer ir a la iglesia, mañana le van a ofrecer otra cosa y se va a vender por un pedazo de pan. Ojo con eso, ojo con eso. Pentecostés, ahí se dijo que todos estaban en un mismo lugar y en un mismo acuerdo. Ahora bien, donde hay unidad hay poder, claro, tiene que haber. Y si tan solo supiéramos que cada uno de nosotros, de una forma amateur, es un creador, que es amateur. En una forma pequeña, por así decirlo. Somos creadores. Hermano, pero ¿cómo va a ser un creador? Somos creadores. Crea la atmósfera. Crea la atmósfera. Creamos la atmósfera. Ayúdenme a crear esa atmósfera. Tenemos que tener a las personas mejor preparadas de toda la humanidad en esta iglesia. No le den salida a sus hijos para que se entreguen a la vagancia. Sujétenlos al orden, porque el desorden es lo que crea vagos y vagas. ¿O no? Yo creo que el pecado será desintegrado. Y cuando es confesado sobre la base de la sangre, es como dejar caer una gotita de tinta en un montón de cloro. Es cierto, sí. Si alguno ha pecado, confiese su pecado y va a ser perdonado. El pecado tiene que ser desintegrado. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que estorba a veces el mover de Dios. El pecado a veces es lo que estorba el avance, el progreso de la vida de un cristiano. Y a veces están ahí todos raquíticos, todo enclenques, todo anémicos espirituales, porque no están recibiendo la energía, el poder, la destreza, la habilidad para salir adelante. El pecado, por más que te hayas bautizado y estás pecando, eres un pecador. Pero tiene que confesarse si quieres avanzar. Hermano, pero yo tengo la fe de que soy un hijo de Dios. Confiesa tu pecado y no vuelvas a hacerlo nunca más. Es lo que dice la Biblia. Si confiesas tu pecado y te apartas de él, entonces Dios te perdona. ¿Ve? Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Amén. Pero tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. No, pero Dios me llamó así pecador y pecador me voy a ir. No. Cuando el pecado es confesado sobre la base de la sangre de Jesucristo, es como dejar caer una gotita de tinta en un montón de cloro. Esto la desintegra a sus componentes y la envía de regreso al lugar de donde vino. ¿De dónde vino el pecado? Le regresa eso a Satanás. Le dice, mira, ¿sabes qué? No lo quiero. Devuélvelo. Se lo regresa a Satanás. Y así es como actúa la sangre. La sangre nos limpia de todo pecado. Eso entonces coloca al hombre nuevamente del otro lado del abismo. Porque a veces la iglesia está así como así, porque está del otro lado, está del lado equivocado. Confiesa tu pecado y serás colocado del lado correcto del abismo. Serás colocado como un hijo de Dios. En muchas iglesias del mensaje, la gente piensa que es del mensaje, y aunque pecan, son del mensaje. Esa fábula se la contó un lobo. Eso no es verdad. Eres colocado como un hijo de Dios, ¿ve? Y entonces uno llega a ser
el poder creativo de Dios está en uno. ¿Ve? Y al menos cada vez que Dios manda que algo sea hecho, así será. ¿Ve? El poder creativo está en ti. Tú tienes que traer a todos los tuyos a ese nivel, a esa vida. ¿Ve? De esa manera tú los libras del pecado. Tú les perdonas los pecados. ¿Cómo? Trayéndolos por el camino que perdona pecados. Arrepiéntete, bautízate en el nombre del Señor Jesucristo y tus pecados te serán perdonados. ¿Ve? Esa es la forma. ¿Ve? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice Pablo ahí? Perdón, ¿qué dice Juan ahí? Hijitos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Has vencido tus vicios, has vencido tus debilidades, has vencido todo lo que no pertenece al reino de Dios, lo has vencido. Has vencido a cada demonio del infierno que fue enviado a ti para destruirte, los has vencido. ¿Ve? Has vencido a cada ser humano que vino enviado por Satanás para destruir tu vida, los has vencido. ¿Ve? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ahí está, pues. Esa es la clave. No hay magia aquí. Es todo lógico, es todo muy, muy correcto. ¿Ve? Hay un orden. ¿Ve? Hay gente que prefiere hacerse los locos, pero ahí está la verdad. ¿Ve? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, o sea, el Espíritu de Dios, que aquel que está en el mundo. Wow. Atentos aquí. Atentos aquí. Esto es una oración y miren lo que aquí se está presentando. Señor Jesús, ojo con lo que está pasando aquí. Te presento esta congregación que está aquí. Te los presento porque ellos se han puesto de pie respondiendo al llamado. Están buscando cosas más profundas. ¿Cuántos están buscando cosas profundas? ¿Cuántos solamente han venido aquí para hacer el rato? ¿Cuántos han venido aquí solo para decir adiós por mi culpa y por mi culpa? Y luego se van y el lunes comienzan a pecar otra vez. No. ¿Cuántos han venido aquí a buscar cosas profundas? Más profundas. ¿Cuántos han venido aquí buscando más vida? No que te revivan, que tengas más vida. ¿Ve? ¿Me están captando? Más vida. Porque si estás pecando, ahí no hay vida, pues. Pero si tienes vida, viene vida sobre vida. ¿Ve? Hermano, pero todo ese mensaje, claro, ¿qué crees que te estoy leyendo? Es mensaje. Pero a mí no me dicen así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te dicen así? Porque no es rentable. ¿Ve? La verdad incomoda. La verdad espanta a los que están viviendo en la mentira. ¿Ve? Están buscando más vida. Después de haber oído que la sangre de Jesucristo los limpia a tal grado que no queda nada. ¿Ve? Cuando viene el Señor, ¿quién quiere pecar? ¿Nadie? Cuando viene el Señor a tu vida, ¿quién tiene deseos de volver a la oscuridad? Cuando yo conocí a Dios, cuando conocí la palabra de Dios, nunca en mi vida quise desear ni procurar nada que no sea de Dios. ¿Ve? Todos tienen que ser igual. No es que hay buenas gentes allá, buenas personas allá. Oiga, en todo sitio hay buenas personas. ¿Ve? Hasta en la mafia hay buenas personas. Seguro. A su manera, pero seguro. ¿Ve? Pero nosotros tenemos que buscar las cosas del reino de Dios. Tenemos que procurar las cosas de la luz.
Tenemos que procurar ser luz. Pero hermano, vive en un barrio marginal. No importa, tú vas a hacer luz ahí. Pero hermano, todo alrededor de mí es una desgracia, puro pecado, pura oscuridad y tinieblas. No importa, tú vas a brillar ahí. Dios necesita solo uno rendido a Él para comenzar el cambio. Hermano, pero a veces tengo como estorbos delante de mí. Dios va a remover todo estorbo, ¿ve? Dios va a procurar que todo se haga propicio para que tú avances junto con Él. ¿Se dan cuenta? Pero hermano, a veces se ponen muros gruesos delante de uno. Si tú estás con Dios, Dios lo va a echar abajo. Hermano, estoy enfermo, no importa. Él fue muerto por tus enfermedades, ¿ve? Y donde está Dios, toda enfermedad se va. Lo que se estaba muriendo se revive. Dios es Dios. ¿Ve? Hermano, vivimos en un país de tercer mundo. Dios es Dios. ¿Ve? Dios nos va a sacar de aquí. Dios nos va a sacar adelante. Dios nos va a hacer brillar. Así que cree que todo lo que Dios hace es perfecto. Hoy le damos gracias a Dios aún por la necesidad. Mira a todas esas personas que tienen, los asaltan, ¿ve? A todas esas personas que tienen, los secuestran, los extorsionan. Así que le damos gracias a Dios por la misma necesidad que pasamos, porque eso nos mantiene libres de todo eso que hoy día acecha alrededor. Le damos gracias a Dios por todo. Dios es sabio, ¿ve? Dios nos cuida, ¿ve? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿Ve? Dios nos hace vivir perfil bajo, en sencillez. Y todo eso, ahora que vemos las cosas, fue por un propósito. ¿Se dan cuenta? Y que la palabra entera de Dios, a ver, déjenme ver acá, ¿leí todo? Ah, no, están buscando más vida. Después de haber oído que la sangre de Jesucristo los limpia a tal grado que no queda nada. Y que la palabra entera de Dios reside en ellos. Tiene que residir la palabra de Dios en ti. Que el mando de su propia voz es poder creativo, porque en ellos está el Espíritu Santo. ¿Se escucha hasta el fondo? ¿Sí? ¿Se escucha hasta el fondo? No digo, si se escucha hasta el fondo, denle gracias a Dios. No tengo micrófono, no sé si usted ha dado cuenta. Gloria a Dios. La palabra entera de Dios reside en ellos, que el mando de su propia voz es poder creativo, porque en ellos está el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es un creador. ¿Ve? No eres tú, es el Espíritu de Dios en ti. Él hace que las cosas lleguen a cumplimiento por cuanto Él habla la palabra. Wow, wow. No somos nosotros. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Es Dios en ti. Dios en ti no puede agarrar un cigarrillo. Dios en ti no puede agarrar cerveza. Dios en ti no puede estar cometiendo fornicaciones. Dios en ti no haría nunca eso. ¿Ve? Y la palabra hablada llega a ser Dios en acción. Wow. La palabra hablada, Dios en acción. Nicodemo le dijo a Jesús: ¿qué haré para entrar en el reino de Dios? ¿Y qué le dijo él? Nace de nuevo. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Con la cabeza? ¿Con la cabeza? No. Él era como esos hombres de esas tribus ahí en Guinea. Bueno, Jesús le estaba enseñando la clave. Jesús le estaba enseñando el camino para entrar en el reino. Era como los holandeses hablándole a esta tribu. Con la cabeza, con la cabeza. Los de la tribu dijeron: oh no, nos va a cortar la cabeza para hacer los edificios. No. Si ustedes van hoy día a Guinea, a la zona de tribus, esa gente te va a querer matar si te acercas a sus casas. Si ellos ven a alguien con la piel más clara que ellos acercándose a sus casas, lo primero que van a hacer es dispararle una flecha
porque hasta hoy día persiste el pensamiento de que los más de piel más clara que ellos vienen a cortarles las cabezas para construir edificios. ¿Se dan cuenta? Nicodemo nace de nuevo y él dijo, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar de nuevo al vientre de mi mamá y nacer? Y él le dijo, ¡no! No puedes entender las cosas naturales, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Hermanos y hermanas, esto es lo que nosotros necesitamos. Si han escuchado con atención toda la charla, si han escuchado con atención estas 3 conferencias, pueden llegar a la misma conclusión, que es la que te vamos a decir a continuación. Cuando hablamos de poder para poner mi vida, nos damos cuenta que el poder de la rendición voluntaria, que todo se centra en el poder de la rendición voluntaria y la capacidad de tomar decisiones con la autoridad de Dios. Entonces, tenemos que rendirnos voluntariamente a Dios. Tiene que ser un proceso que vaya y salga de ti. Jesús dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. No es necesario que yo vaya a la cruz. Pero él dijo, no, espérate. Voy a rendir mi voluntad a tu voluntad. Que sea hecho conforme tu palabra. La voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo podemos ver en lo que leíamos en Juan 10 del 17 al 18. ¿Qué dice ahí? Bueno, lo que tú acabas de leer. Ahí se enfatiza que Jesús tiene el poder para poner su vida y volver a tomarla. Y esto no solamente se queda en Jesús, sino que se extiende a los creyentes, o sea, a nosotros. O bueno, a los que creen, mejor dicho. Quienes, cuando están completamente entregados a Dios, una vez más, cuando están completamente entregados a Dios, participan de su omnipotencia y su poder creativo. Omnipotencia es poder sobre poder sobre poder. ¿Qué quiere decir usted, hermano, cuando dice poder de la entrega voluntaria? Bueno, ¿qué significa eso? Que así como Jesús voluntariamente puso su vida, tú, yo, quien sea que es creyente, tiene acceso a una autoridad de parte de Dios que nos va a permitir actuar con poder cuando nos rindamos totalmente a la voluntad de Dios. Recuerden, Dios nunca va a hacer algo que no sea su voluntad. Si Dios quería que pasemos por cierto proceso, por más que ores, ayunes, hagas vigilia, Dios no va a cambiar eso. Pablo, el apóstol para los gentiles. Pablo, el gran apóstol para los gentiles. Estaba enfermo y vino delante de Dios, no una vez, no 2 veces, sino hasta 3 veces, pidiéndole a Dios por su recuperación. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿Cómo? Porque en el plan de Dios estaba que él pase por ese proceso. ¿Y para qué? Porque la enfermedad que tenía Pablo le impedía que mantenga erguido su cuello y tenga siempre la mirada mirando al cielo. ¿Por qué? Porque Dios quería matar todo el orgullo de Pablo. Fariseo de fariseos, el mejor de los mejores. No había otro como él en ese punto, en esa ciudad. Y Dios quería matar ese orgullo. Dios quería matar todo hombre. Dios quería sacar fuera todo lo que no le servía a él. ¿Ve? Y un día Pablo, cuando ya fue, ustedes saben, su cerviz fue doblada, quebrada. Cuando él fue humillado, cuando él se hizo humilde, un día se estaba lavando la cara y dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Oh muerte, enfermedad, ¿dónde estás?
sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? ¿Ve? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que dijo. ¿Ve? Eso es lo que dijo. La rendición no es debilidad, hermanos, sino el ejercicio de la autoridad de Dios. ¿A qué te referías cuando hablabas de omnipotencia compartida? Bueno, que el hombre rendido a Dios es omnipotente en la medida en que opera bajo la autoridad y el poder de Dios. Cuando la fe y la omnipotencia de Dios se encuentran en armonía con la voluntad divina, se manifiesta un poder creativo que puede transformar la realidad y traer lo imposible a existencia. Wow. Hay cosas que parecen imposibles, hermanos. Hay cosas que parecen imposibles. ¿Cómo las hago? No lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. Hay cosas que parecen muy imposibles, pero Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé, pero Dios lo va a hacer. Porque lo imposible para Dios es su especialidad. Amén. Lo imposible para Dios es su especialidad. ¿A qué te refieres, hermano, acerca cuando hablas del poder, del amor y la unidad? Esto es el resumen general, señores, de todo lo que hemos hecho en estas 3 jornadas. Los cristianos pueden generar una atmósfera de poder creativo a través del amor genuino, el amor ágape, el amor de Dios, no ese amor que se ve en las novelas turcas o en las novelas coreanas o en las mexicanas o en las peruanas. En la vida real, al fondo, no hay sitio. Los cristianos pueden generar una atmósfera de poder creativo a través del amor genuino y la unidad, similar a lo que ocurrió en Pentecostés. Cuando el amor y la fe se proyectan, se crea una influencia tangible que puede afectar el entorno y atraer a las personas hacia Dios. Ahí está. ¿Y a qué te referías, hermano, cuando nos hablaste del milagro? Como la validación de la omnipotencia. ¿Se acuerdan cuando leíamos hace un rato? Cuando ves omnipotencia tienes que ver milagros. Los milagros te muestran que ahí está la omnipotencia. Porque solo Dios hace milagros. El poder de Dios se manifiesta de manera tangible y milagrosa, lo que sirve para confirmar la omnipotencia. Los milagros no solo son posibles, sino necesarios para demostrar que el Dios omnipotente sigue activo. Señores, una cosa más. Milagros son milagros, ¿ah? Milagros son milagros. Los milagros de Dios son los milagros de Dios. No es cualquier cosa que a ti te parezca fuera de lo común. No. Milagro, es algo imposible. Imposible. Ahí tiene que estar Dios. ¿Ve? ¿Y a qué te referías cuando hablabas del poder creativo de la palabra hablada? Porque cuando la palabra de Dios, cuando crea, es la palabra hablada de Dios. Cuando los creyentes, bajo la unción del Espíritu Santo, hablan la palabra, esta tiene poder creativo. Así como Dios creó el universo con su palabra, los creyentes, al hablar con fe, participan en el poder creador de Dios. ¿A qué te referías cuando hablabas de transformación a través de la sangre de Cristo? El poder redentor de la sangre de Cristo limpia al creyente de manera completa. Dios no hace cosas a medias. Restaurándolo a una posición de hijo de Dios. Esto coloca al creyente en una posición donde puede operar con el poder creativo de Dios. Hermano, ¿a qué te referías cuando hablabas de unidad como fuente de poder? Cuando nos unamos, vamos a hacer una iglesia, un ejército invencible. La unidad en la iglesia crea una atmósfera de poder, en el cual el amor y el propósito común permiten que los creyentes actúen con mayor eficacia en el poder de Dios. Ese es un área a reforzar, el propósito común. De todos nosotros tiene que ser una prioridad el hacer que esto funcione, el hacer que esto avance, el hacer que esto sea como uno solo. ¿Ve? En ese entonces estamos hablando
de la unidad como fuente de poder. En resumen, el poder para poner mi vida, esta charla que han escuchado 3 veces, implica tanto la capacidad de rendirse como la participación en el poder de Dios, lo que da lugar la manifestación de milagros, transformación y poder creativo en la vida del creyente. En fin, esa es la teoría. Queremos ver la práctica. ¿Ve? Queremos ver la práctica. Queremos ver eso suceder en nuestras vidas. Como siempre, una vez más, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso es lo que deben de tener siempre presente. No importa que hablemos de los creyentes del siglo primero, no importa que hablemos de los creyentes de los años 1100, no importa que hablemos de los creyentes de los 1900, no importa que hablemos de los creyentes de 2024, tenemos que ver a Jesucristo siempre manifestado a través de la vida de los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Dios les bendiga. Puestos de pie.